Buenas tardes compañeros, compañeras y profesor. Mi nombre es Gonzalo Albuerno y hoy junto a Claudia Cartagena, Lorena Muñoz, Daniela Oliveros, Heinz Peralta y Alejandra Roldán expondremos sobre la teoría de la disonancia cognitiva propuesta por Leon Festinger. Leon Festinger fue un importante psicólogo estadounidense nacido en Brooklyn, en el seno de una familia judía procedente de Rusia. Tras cursar el bachiller, en 1939, Festinger se graduó en psicología en el City College de Nueva York, comenzando una carrera que llegaría a influir en la psicología de las siguientes décadas. Después de su graduación, trabajó en la Universidad de Iowa bajo la supervisión del reconocido psicólogo Kurt Lewin, conocido como el padre de la psicología social. Durante la Segunda Guerra Mundial, el investigador prestó sus servicios como estadista para el Comité de Selección y Entrenamiento de Pilotos de Avión en la Universidad de Rochester. A pesar de que en un principio Festinger no muestra interés por la psicología social, posteriormente vuelve a unirse a Levin en la Universidad Tecnológica de Massachusetts, donde comienza a experimentar en este campo. Gracias a su interés por las matemáticas, consigue crear métodos para examinar y medir comportamientos sociales como la cohesión social o el afecto social de manera cuantitativa. Más tarde, continúa sus estudios en las universidades de Michigan, Minnesota y Stanford, consiguiendo un gran reconocimiento gracias a sus teorías e investigaciones, así como premios tales como el de la Asociación Americana de Psicología. Posteriormente, Festinger decide dejar el campo de la psicología social para sumergirse en otros terrenos como el de la percepción visual, concentrándose en el ojo humano y la percepción del color. En 1979, el psicólogo cierra su laboratorio. Leon Festinger propuso en 1957 la teoría de la disonancia cognitiva, basándose en el surgimiento de la psicología cognitiva durante la década de los 50. De esta manera, se define la disonancia cognitiva como un estado motivacional poco placentero, de tensión o psicológicamente incómodo. Las personas intentan evitarla o al menos reducir su intensidad para alcanzar la consonancia. La tendencia a restablecer la consistencia entre actitudes o creencias se genera automáticamente y su logro es gratificante. Según Festinger, dos elementos o creencias son consistentes o consonantes cuando uno implica, se deriva de o sigue al otro. Por ejemplo, el ejercicio físico es bueno y hago deporte diariamente. Las creencias son inconsistentes o disonantes cuando psicológicamente se contradicen, son incompatibles o una implica la negación de la otra. Por ejemplo, fumar cigarrillos produce cáncer de pulmón y consumo diariamente una gran cantidad de cigarrillos. Por último, las creencias son irrelevantes cuando recíprocamente nada tienen que ver la una con la otra o cuando el conocimiento de una nada dice respecto a la otra. Por ejemplo, las frases "el ejercicio físico es bueno", "la obra de Cervantes es grandiosa" y "fumar cigarrillos produce cáncer de pulmón" pueden coexistir sin tener implicaciones unas con respecto a las otras. La teoría plantea que los humanos son sensitivos a las inconsistencias entre las acciones y las creencias. Cuando la persona reconoce la inconsistencia, se produce disonancia, y va a estar motivado a resolverla. La disonancia se puede definir como un estado de tensión psicológica desagradable y se puede resolver de tres maneras. La primera es cambiando la creencia, la segunda cambiando el comportamiento y la tercera cambiando la percepción de la acción. La teoría va más allá de la acción voluntaria del individuo y propone varias hipótesis sobre el concepto de cumplimiento forzado que ocurre cuando una persona decide ejecutar un comportamiento que considera inapropiado. Entonces, para detallar la hipótesis planteada por Festinger, empecemos por mencionar que el ofrecimiento de recompensa o castigo ante el cual el sujeto se comporta opuesto a sus creencias siempre va a causar una disonancia cognitiva. Segundo, mientras más importante sea la creencia, mayor será la cantidad de recompensa o castigo necesaria para obtener el comportamiento y mayor será la disonancia creada. Y por último, la disonancia máxima posible se crea cuando la recompensa o castigo son apenas suficiente para obtener el comportamiento contrario a la creencia. Algunos de los elementos teóricos que utilizó Festinger en el desarrollo de la teoría de la disonancia cognitiva fueron: la teoría cognitiva. Se focaliza en la importancia de la adquisición de conocimientos y estructuras mentales internas. El desarrollo cognitivo proviene de las interacciones que tienen los niños con su entorno físico y social. Es un proceso constante y se dan dos fases: acomodación y asimilación. Finalmente, es el resultado de un proceso de construcción ontogénico de esquemas de acción. Teoría motivacional. Es el proceso que nos dirige hacia el objetivo o la meta de una actividad.
que la instiga y la mantiene. La motivación implica la existencia de unas metas que den ímpetu y dirección a la acción. Y por último, la teoría de la atribución. El psicólogo austríaco Fritz Heider la definió como un método para evaluar cómo la gente explica el origen de su propio comportamiento y el de los demás. Las atribuciones que realizamos tienen una influencia importante en nuestros sentimientos y también en la forma de pensar y relacionarnos con las otras personas. En base a la teoría de disonancia cognitiva, podemos encontrar una serie de experimentos relacionados, como el de Michael Gazzaniga, un investigador que estudió los efectos de la comisurectomía en pacientes graves con epilepsia. Esto consistía en seccionar el cuerpo calloso que conecta los dos hemisferios cerebrales, de modo que los ataques epilépticos no pudiesen pasar de un hemisferio a otro. En un experimento para documentar algún posible daño por la cirugía, Gazzaniga expuso a varios de estos pacientes a una situación en la que a cada hemisferio cerebral se le presentaba una imagen distinta. Por ejemplo, al hemisferio izquierdo se le presentaba la imagen de una pata de pollo y al hemisferio derecho se le presentaba un paisaje con nieve. Como la información no podía pasar de un hemisferio al otro, una paciente que participaba en este experimento eligió la pala con la mano izquierda y la gallina con la mano derecha. Cada hemisferio había elegido y ejecutado la respuesta correcta. Cuando a la paciente se le preguntó por su elección, la respuesta la tuvo que elaborar su hemisferio izquierdo, que es el que se encarga del lenguaje. Pero como este hemisferio no tenía acceso a toda la información necesaria para dar una explicación, se inventó una explicación de lo más particular. Muy fácil, la pata de pollo corresponde a la gallina y necesito la pala para limpiar el gallinero. También encontramos el paradigma del juguete prohibido, de Aronson y Carl Smith, donde eligieron a dos grupos de niños. A uno se le prohibió jugar con unos juguetes muy atractivos bajo amenaza de fuerte castigo y al otro se le anunció un castigo leve. Los resultados del experimento del juguete prohibido son muy interesantes. El grupo de niños a los que se amenazó con un castigo leve cambió de actitud, porque el proceso de reducción de la disonancia les hizo creer que realmente los juguetes atractivos no les gustaban tanto, mientras que el grupo que fue amenazado con un fuerte castigo justificó su conducta debido a esa amenaza y en consecuencia no tuvo necesidad de cambiar sus preferencias por los juguetes. El experimento principal fue diseñado por Leon Festinger y su colega Merrill Carl-Smith en 1957. Su hipótesis planteaba la existencia de la disonancia cognitiva, que al representar una incomodidad psicológica, provoca que la persona trate de reducirla y de lograr la consonancia entre lo que hace y lo que cree. Entonces, cuando la disonancia está presente, además de intentar disminuirla, la persona evita activamente las situaciones e informaciones que podrían aumentarla de alguna manera. Se les pidió a los participantes que realizaran una serie de tareas monótonas, intencionalmente aburridas y sin sentido. Concretamente, se les solicitó a los sujetos que pusieran carretes en una bandeja y que luego los sacaran con una sola mano durante media hora y que la siguiente media hora giraran las clavijas en sentido de las manecillas del reloj de a cuartos. Una vez que terminaran con las 48 clavijas, debían iniciar el ciclo nuevamente. Se dividió a los sujetos en dos grupos, A y B, en donde al grupo A no se le brindó ninguna introducción sobre las tareas que realizarían, mientras que al grupo B sí. El segundo grupo recibió una introducción de parte de un experimentador que presentó las tareas en un tono interesante y agradable. Después de realizar las tareas, se entrevistó a cada uno de los sujetos para saber si habían disfrutado las tareas o no. A una fracción de los sujetos se les dio las gracias y se los dejó ir después de haber sido entrevistados por otro experimentador sobre la manera en que se puede mejorar para el futuro la presentación de las tareas aburridas. Este grupo sirvió como el grupo de control del experimento. A los demás sujetos se les dio la oportunidad de reemplazar a un experimentador. Entonces se solicitaba a los estudiantes que al salir de la sala convenciera al siguiente participante de que el experimento era divertido. En resumen, se les pedía que mintieran. Se ofrecía una recompensa por la mentira. A la mitad de ellos se les ofreció $1 para hacer el trabajo, mientras que a la otra mitad se le ofreció $20. El sujeto que estaba esperando para entrar al experimento era cómplice del mismo. Les decía a los estudiantes que una amiga suya había hecho el experimento la semana anterior y que le había parecido aburrido. Los estudiantes respondían mintiendo y convencían a la persona que venía entrando de que el experimento era muy entretenido. Se tomó nota de cómo se justificaba esa mentira. La disonancia cognitiva se presentó en aquellos estudiantes que aceptaron mentir a cambio de $1. Los mismos tuvieron que convencerse a sí mismos de que aquel experimento fue divertido para manejar el conflicto generado. Esto se debe a que la recompensa no era lo suficientemente buena para sentirse a gusto con la mentira. A la hora de justificar sus actos, se les veía especialmente tensos en comparación con el grupo que recibió $20. Por otro lado,
los estudiantes que recibieron la recompensa de $20 lo hacían con más naturalidad y despreocupación. El experimento de disonancia cognitiva nos deja varias conclusiones. Principalmente, el grupo de $20 de recompensa sabía perfectamente que el experimento era aburrido. Asimismo, dicho grupo también contaba con la justificación necesaria para decir lo contrario. No así el grupo de $1, donde pudimos ver cómo los sujetos se convencieron a sí mismos para aliviar la tensión generada por una recompensa insuficiente. Con el experimento de Leon Festinger se pudo observar cómo las personas, con tal de evitar un pensamiento que los haga sentir incómodos, llegan incluso a mentirse a sí mismos, ya sea en casos de gente que se ha visto involucrada en estafas piramidales, fanatismo religioso, engaños de pareja o en la misma situación del experimento. La gente intenta convencerse de cómo aquello en lo que creen o creyeron era la mejor opción. Esto debido a que el cerebro no puede procesar esta incomodidad constante que se genera en la disonancia. Algo importante de destacar es que este experimento ayudó a concluir cómo buscamos la aprobación de nuestras acciones, tanto con otros como con nosotros mismos, ya que posterior al experimento se les preguntó si volverían a realizarlo, pero aquellos que recibieron un buen pago dijeron que no, mientras que aquellos que recibieron el pago menor indicaron que sí lo harían. No mencionaron que fue aburrido, puesto que necesitaban validar su acción de recomendar el mismo experimento, para no sentir la incomodidad que se genera cuando el actuar no coincide con los valores o motivaciones de una persona. Cuando se lleva a la psicología, ya sea en grupos o individual, se puede observar estos casos en situaciones ya antes mencionadas: caer en una estafa, el fanatismo, los engaños o acciones moralmente reprobables para el mismo sujeto, y es relevante para poder entender al sujeto que se observa. Esto también nos ayuda a comprender cómo el sujeto que está inserto en un punto de la historia procesa los diferentes estímulos. Por ejemplo, al estar en una guerra en donde muchas personas son convencidas de matar a otros, esta acción comprende un acto contrario al común de la ética enseñada, pero aún así la persona no se siente mal. Por el contrario, llega a creer que lo que hacen está bien, puesto que necesita autoconvencerse de esto para no sentir la incomodidad y que su cerebro pueda ahorrar recursos. La aplicación de la teoría de Festinger es importante para entender fenómenos sociales. Por ejemplo, con la apertura de los centros comerciales en pandemia, las personas exigen medidas para controlar la crisis sanitaria. Sin embargo, al momento de la apertura de estos, asisten para realizar compras que no son catalogadas de primera necesidad. Es más, buscan la justificación de su actuar y se convencen que cumplen con el resto de las medidas sanitarias, como el uso de mascarillas y distanciamiento social. La teoría de la disonancia cognitiva presenta una gran importancia, ya que por primera vez hubo una representación con respaldo científico de un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia, desde tiempos inmemorables, y no fue hasta la década de los 50 en que con el nacimiento de la psicología cognitiva se identifica este fenómeno como disonancia cognitiva, que es sustentada bajo un modelo teórico. En síntesis, cuando no hay una motivación externa que pueda validar nuestra conducta, tendemos a cambiar nuestra opinión para que sea concordante con nuestro actuar. La disonancia tiene la intención adaptativa. Así también, cuando se puede identificar y se es consciente de la misma y su funcionamiento, podemos corregir este malestar sin necesidad de engañarnos, sino que generando estrategias sanas de afrontamiento entre nuestras acciones y pensamientos no concordantes. En base a la teoría planteada por Festinger, Bandura plantea la teoría de desvinculación moral, en la que explican las justificaciones y negaciones según el caso de disonancia y se buscan maneras de darle solución a la misma. Primero, se justifica el acto inmoral, algo parecido al fin justifica los medios. Segundo, ocurre una etapa de negación y rechazo de la responsabilidad en la que el sujeto se vuelve víctima de las circunstancias, justificando su mal actuar o que otras personas hacen lo mismo. Después ocurre la etapa de la negación y rechazo de las consecuencias negativas, en las que se plantea que las consecuencias negativas no son de gran importancia. Y por último, ocurre la etapa de negación o rechazo de la víctima. En esta última etapa, el individuo traspasa la culpa a la víctima, ya que para él, ésta se vuelve responsable de la situación. La teoría original de Festinger permitió el desarrollo de nuevas teorías y un avance en la comprensión de los comportamientos y conductas de las personas.